Para los pompones usaremos un tenedor. Si quieres un pompón muy pequeño, te aconsejo que enrolles la lana cerca a la punta del tenedor. Y si lo quieres un poco más grande, lo enrollas en la parte superior, como yo lo haré. Mientras más vueltas de lana le des, el pompón saldrá más esponjosito. Yo le di 60 vueltas aproximadamente. Cuando ya lo tengamos, pasamos una tira de lana por el centro del tenedor para así poder sujetarla. Le damos 2 nudos para asegurarla muy bien. Ahora cortamos los costados de esta forma. Y luego le damos forma a nuestro pompón. Si quieres hacer un pompón de 2 colores, lo único que tienes que hacer es enrollar el tenedor con el primer color, luego con el segundo color, tapando así el primer color. Y luego repetimos una vez más todos los pasos. Por cada color yo le di aproximadamente 15 vueltas. Y luego repetimos los mismos pasos que hicimos con el primer pompón. Si quieres hacer un pompón de varios colores y más grande, solo enrollamos la lana en nuestra mano de esta forma. Y seguimos los mismos pasos anteriores. Anudando el centro con una tira de lana y cortándolo como lo hicimos con el primer pompón. Y ya lo tendremos. Para las borlas cortaremos un rectángulo de cartón del largo que desees que sean tus borlas. Enrollaremos el cartón de esta forma, hasta que tenga el grosor que desees. Luego pasaremos una tira pequeña de lana, así, y haremos un nudo asegurándola bien. Luego lo sacaremos del cartón, tomaremos otra tira de lana y enrollaremos la parte de arriba de esta forma. Luego cortaremos la parte de abajo. Para que tenga un mejor acabado, pasamos una aguja de lana por el centro de nuestra borla y metemos la tira de lana que nos sobró para poder esconderla. Cortamos lo sobrante. Y ya la tendremos.
Para nuestro primer llavero necesitaremos un pompón grande, 3 pompones pequeños, 3 borlas, una aguja grande, 2 tiras de lana trenzada, un ganchillo de llavero y abalorios. Corté 3 hilos de lana de 40 centímetros aproximadamente y los trencé entre ellos, para así tener un hilo más grueso. Lo colocamos en la aguja y le hacemos un nudo en uno de los extremos. Pinchamos nuestro primer pompón por el centro y luego colocamos algunos abalorios. Yo le puse 2. Luego pinchamos el segundo pompón y repetimos 2 abalorios y pasamos el tercer pompón. Colocamos algunos abalorios más y ahora tomamos el pompón grande y pasamos la aguja por abajo. Colocamos más abalorios para decorar. Y tomamos el ganchillo de llavero y pasamos la aguja. Y regresamos otra vez por los abalorios y el pompón. Finalmente hacemos un nudo o más. Y ya tenemos la primera parte. Ahora tomamos la otra tira de trenza de lana y lo pasamos por el centro de las 3 borlas. No olvidemos siempre hacer un nudo o más en uno de los extremos de la tira para que así no se nos desarme. Agregamos algunos abalorios y luego tomamos el pompón grande y lo pinchamos por abajo, pasando al otro extremo y regresamos otra vez. Luego le hacemos un nudo o más, cortamos el sobrante y ya tenemos nuestro primer llavero. Para el segundo llavero solo necesitamos abalorios, una tira de trenza de lana, una borla, un pompón, un ganchillo de llavero y una aguja gruesa. Con el hilo de trenza de lana pasamos por nuestra borla. Colocamos algunos abalorios. Pasamos el pompón. Ponemos más abalorios. Ahora pasamos el ganchillo de llavero y regresamos otra vez por los abalorios y el pompón. Finalmente hacemos un nudo o más. Y ya lo tendremos. Para nuestro último llavero necesitamos 7 pompones y una borla, abalorios, una aguja, una trenza de lana, una tira de lana y un ganchillo de llavero. Lo primero que haremos es pasar nuestra tira de lana por la aguja, siempre con un nudo en uno de los extremos. Tomamos 6 pompones y los pasamos por la aguja.
Luego los unimos formando un círculo. Tratando de dejar un espacio pequeño en el centro. Podemos poner momentáneamente nuestro último pompón para asegurarnos que dejamos un espacio. Cuando ya dimos las 2 vueltas, hacemos un nudo grueso para asegurarlo de esta forma. Ahora colocamos nuestro último pompón en el centro y pasamos nuestra tira de trenza por la aguja. Pasamos nuestra borla, algunos abalorios y ahora sí pinchamos nuestra flor ya formada. Pasando así por el centro del pompón que nos faltaba, hasta pasar por el otro lado. Pasamos 2 veces por el ganchillo de llavero y volvemos a pasar por los pompones hasta el otro lado. Hacemos un nudo grueso y ya lo tendremos.